Creed en sus profetas. Domingo 29 de septiembre 2024, Lucas 17. Acerca de las ofensas y del perdón. Dijo a sus discípulos: es imposible que no vengan tropiezos, pero hay de aquel que los ocasione. Mejor le fuera que se le atara una piedra de molino al cuello y que fuera lanzado al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Miren por ustedes mismos. Si tu hermano peca, repréndele, y si se arrepiente, perdónale. Si 7 veces al día peca contra ti y 7 veces al día vuelve a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. El poder de la fe. Los apóstoles dijeron al Señor: aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo: si tuvieran fe como un grano de mostaza, dirían a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y el árbol les obedecería. El deber del siervo. ¿Y quién de ustedes, teniendo un siervo que ara o apacienta, al volver del campo le dirá: pasa, siéntate a la mesa? Más bien le dirá: prepara para que yo cene, cíñete y sírveme hasta que yo haya comido y bebido. Después de eso come y bebe tú. ¿Da gracias al siervo porque hizo lo que le había sido mandado? Así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les ha mandado, digan: siervos inútiles somos, porque solo hicimos lo que debíamos hacer. Jesús sana a 10 leprosos. Aconteció que, yendo a Jerusalén, pasaba por Samaria y Galilea. Cuando entró en una aldea, salieron a su encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: vayan, muéstrense a los sacerdotes. Aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, al ver que había sido sanado, volvió glorificando a Dios en alta voz, y se postró sobre su rostro a los pies de Jesús, dándole gracias. Y este era samaritano. Y respondiendo Jesús dijo: ¿no eran 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviera y diera gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. El reino de Dios es actual. Y cuando los fariseos le preguntaron acerca de cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió diciendo: el reino de Dios no vendrá con advertencia. No dirán: miren, aquí está, o allí está, porque el reino de Dios está en medio de ustedes. La manifestación del Hijo del Hombre. Dijo a sus discípulos: vendrá el tiempo cuando desearán ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo verán. Les dirán: miren, aquí está, o miren, allí está, pero no vayan ni le sigan, porque como el relámpago que resplandece e ilumina el cielo de un extremo al otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que él padezca mucho y sea rechazado por esta generación. Como pasó en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Ellos comían y bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, también será como pasó en los días de Lot: comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será en el día en que se manifieste el Hijo del Hombre. En aquel día, el que esté en la azotea y sus cosas estén en la casa, no descienda para tomarlas. Asimismo, el que esté en el campo no vuelva atrás. Acuérdense de la mujer de Lot. Cualquiera que procure salvar su vida la perderá, y cualquiera que la pierda la conservará. Les digo que en aquella noche estarán 2 en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. Respondiendo le preguntaron: ¿dónde, Señor? Y él dijo: donde esté el cadáver, allí se juntarán los buitres. El deseado de todas las gentes. Capítulo 66. Controversias. Este capítulo está basado en Mateo 22, 15 al 46, Marcos 12, 13 al 40 y Lucas 20, 20 al 47. Los sacerdotes y gobernantes habían escuchado en silencio las acertadas reprensiones de Cristo. No podían refutar sus acusaciones, pero estaban tanto más resueltos a entramparlo, y con ese objeto le mandaron espías que se simulasen justos para sorprenderle en palabras, para que le entregasen al principado y a la potestad del presidente. No le mandaron a los ancianos fariseos, a quienes Jesús había hecho frente muchas veces,
sino a jóvenes, ardientes y celosos, y a quienes pensaban ellos Cristo no conocía. Iban acompañados por algunos herodianos que debían oír las palabras de Cristo a fin de poder testificar contra él en su juicio. Los fariseos y los herodianos habían sido acérrimos enemigos, pero estaban ahora unidos en la enemistad contra Cristo. Los fariseos se habían sentido siempre molestos bajo la exacción del tributo por los romanos. Sostenían que el pago del tributo era contrario a la ley de Dios, pero ahora veían una oportunidad de tender un lazo a Jesús. Los espías vinieron a él con aparente sinceridad, como deseosos de conocer su deber, y dijeron: «Maestro, sabemos que dices y enseñas bien, y que no tienes respeto a persona. Antes enseñas el camino de Dios con verdad. ¿Nos es lícito dar tributo a César o no?». Las palabras «sabemos que dices y enseñas bien» habrían sido una maravillosa admisión si hubiesen sido sinceras, pero fueron pronunciadas con el fin de engañar. Sin embargo, su testimonio era verídico. Los fariseos sabían que Cristo hablaba y enseñaba correctamente, y por su propio testimonio serán juzgados. Los que interrogaban a Jesús pensaban que habían disfrazado suficientemente su propósito, pero Jesús leía su corazón como un libro abierto y sondeó su hipocresía. «¿Por qué me tentáis?», dijo, dándoles así una señal que no habían pedido, al demostrarles que discernía su oculto propósito. Se vieron aún más confusos cuando añadió: «Mostradme la moneda». Se la trajeron y les preguntó: «¿De quién tiene la imagen y la inscripción?». Y respondiendo dijeron: «De César». Señalando la inscripción de la moneda, Jesús dijo: «Pues dad a César lo que es de César, y lo que es de Dios a Dios». Los espías habían esperado que Jesús contestase directamente su pregunta en un sentido o en otro. Si les dijese: «Es ilícito pagar tributo a César», le denunciarían a las autoridades romanas y éstas le arrestarían por incitar a la rebelión. Pero en caso de que declarase lícito el pago del tributo, se proponían acusarle ante el pueblo como opositor de la ley de Dios. Ahora se sintieron frustrados y derrotados. Sus planes quedaron trastornados. La manera sumaria en que su pregunta había sido decidida no les dejaba nada más que decir. La respuesta de Cristo no era una evasiva, sino una cándida respuesta a la pregunta. Teniendo en su mano la moneda romana, sobre la cual estaban estampados el nombre y la imagen de César, declaró que ya que estaban viviendo bajo la protección del poder romano, debían dar a ese poder el apoyo que exigía, mientras no estuviese en conflicto con un deber superior. Pero mientras se sujetasen pacíficamente a las leyes del país, debían en toda oportunidad tributar su primera fidelidad a Dios. Las palabras del Salvador: «Dad lo que es de Dios a Dios», era una severa reprensión para los judíos intrigantes. Si hubiesen cumplido fielmente sus obligaciones para con Dios, no habrían llegado a ser una nación quebrantada, sujeta a un poder extranjero. Ninguna insignia romana habría ondeado jamás sobre Jerusalén, ningún centinela romano habría estado en sus puertas, ningún gobernador romano habría regido dentro de sus murallas. La nación judía estaba entonces pagando la penalidad de su apartamiento de Dios. Cuando los fariseos oyeron la respuesta de Cristo, se maravillaron y dejándole se fueron. Había reprendido su hipocresía y presunción, y al hacerlo había expuesto un gran principio, un principio que define claramente los límites del deber que tiene el hombre para con el gobierno civil y su deber para con Dios. En muchos intelectos quedó decidida una cuestión que los había estado afligiendo. Desde entonces se aferraron al principio correcto, y aunque muchos se fueron desconformes, vieron que el principio básico de la cuestión había sido presentado claramente, y se asombraban del discernimiento previsor de Cristo. No bien fueron reducidos al silencio los fariseos, llegaron los saduceos con sus preguntas arteras. Los dos partidos se hacían mutuamente una acerba oposición. Los fariseos eran rígidos, adherentes de la tradición, eran rigurosos en las ceremonias externas, diligentes en los lavamientos, ayunos, largas oraciones y limosnas ostentosas. Pero Cristo declaró que anulaban la ley de Dios enseñando como doctrinas los mandamientos de los hombres. Formaban una clase fanática e hipócrita. Sin embargo, había entre ellos personas de piedad verdadera, que aceptaban las enseñanzas de Cristo y llegaron a ser sus discípulos. Los saduceos rechazaban las tradiciones de los fariseos, profesaban creer la mayor parte de las Escrituras y considerarlas como su norma de acción, pero en la práctica eran escépticos y materialistas. Los saduceos negaban la existencia de los ángeles,
la resurrección de los muertos y la doctrina de una vida futura, con sus recompensas y castigos. En todos estos puntos diferían de los fariseos. Entre los dos partidos, la resurrección era un tema especial de controversia. Al principio, los fariseos creían firmemente en la resurrección, pero con estas discusiones, sus opiniones acerca del estado futuro se volvieron confusas. La muerte llegó a ser para ellos un misterio inexplicable. Su incapacidad para hacer frente a los argumentos de los saduceos era ocasión de continua irritación. Las discusiones entre las dos partes tenían generalmente como resultado airadas disputas que los separaban siempre más. Los saduceos eran mucho menos numerosos que sus oponentes y no tenían mucho dominio sobre el pueblo común, pero muchos de ellos eran ricos y ejercían la influencia que imparte la riqueza. En sus filas figuraba la mayor parte de los sacerdotes y de entre ellos se elegía generalmente al sumo sacerdote. Pero esto se hacía, sin embargo, con la expresa estipulación de que no fuesen recalcadas sus opiniones escépticas. Debido al número y la popularidad de los fariseos, era necesario para los saduceos dar su aquiescencia externa a sus doctrinas mientras ocupaban un cargo sacerdotal. Pero el hecho mismo de que eran elegibles para tales cargos daba influencia a sus errores. Los saduceos rechazaban la enseñanza de Jesús. Él estaba animado por un espíritu cuya manifestación en esta forma no querían reconocer, y su enseñanza acerca de Dios y de la vida futura contradecía sus teorías. Creían en Dios como el único ser superior al hombre, pero arguían que una providencia directora y una previsión divina privarían al hombre del carácter de agente moral libre y le degradarían a la oposición de un esclavo. Creían que, habiendo creado al hombre, Dios le había abandonado a sí mismo, independiente de una influencia superior. Sostenían que el hombre estaba libre para regir su propia vida y amoldar los acontecimientos del mundo, que su destino estaba en sus propias manos. Negaban que el Espíritu de Dios obrase por medio de los esfuerzos humanos o medios naturales. Sin embargo, sostenían que, por el debido empleo de sus facultades naturales, el hombre podía elevarse e ilustrarse, que por exigencias rigurosas y austeras podía purificarse su vida.